¿Qué tal amigos del Observatorio Transfronterizo? La siguiente entrevista se enmarca dentro del proyecto Fondes Irregular titulado La intermediación urbano-portuaria en un contexto transfronterizo Arica 2008-2018 del investigador responsable Haroldo Dila y director del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. En esta ocasión saludamos a Hernán Mondaca. Él es periodista, escritor, documentalista, académico de la Universidad de Tarapacá, expresidente de la Unión de Escritores e Intelectuales de Arica y Parinacota, y además presidente del Consejo de la Ciudadanía de Arica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación del observatorio. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Sol. Bueno, en primer lugar, un saludo para ustedes, para Haroldo, y encantado de estar conversando con usted. Perfecto. Hernán, en nuestro país es posible identificar distintos regímenes de acumulación, primario, exportador, desarrollista, neoliberal, los cuales han generado diversos estados de desarrollo a nivel nacional. En este marco, ¿cómo observas el proceso que se ha generado en la ciudad de Arica, dadas sus características de región transfronteriza? Bueno, quizás yo quisiera para consolidar esta respuesta, digamos, apelar un poco en relación al tema de los modelos de desarrollo y particularmente la situación del puerto de Arica en esos modelos de desarrollo, ¿no? Y quiero ir bien al pasado para aprender un poco del pasado y construir el porvenir. Cuando tiene mayor gravitación histórica el puerto de Arica es a partir de la colonia, en donde se descubren los minerales de plata de Potosí y el rey Felipe II, en 1760 aproximadamente, él dictamina una instrucción de que el puerto de Arica va a ser el lugar de desembarque del azogue, el mercurio, ¿no? Para el tratamiento de la plata que se va a desarrollar en Potosí. Generalmente cuando se habla de Potosí se omite esto que es central, la instrucción de Felipe II, rey de España, para decir que el azogue llegaba a Potosí por el puerto de Arica. Y por tanto, la plata que salía del monte Potosí venía de vuelta a través del puerto de Arica. Y el puerto de Arica se hace famoso porque era el puerto donde se embarcaba la plata de Potosí al Reino de España. Y era tal el impacto económico que había de Potosí en el Reino de España, que era común la frase, vale un Potosí. Entonces ahí Arica pasa a tener una función estratégica de largo plazo desde el Reino de España. Hay una estrategia, hay una claridad, hay un modelo, por así decirlo, de desarrollo. En este sentido, un modelo colonialista, ¿no es cierto? Imperial. Y eso se va a sostener y afirmar, declarando Arica también como dentro de los 9 puertos mayores que tenía el Reino de España, de 42 puertos que tenía en el Mar del Sur y en el Pacífico y también en el Caribe. Entonces va a ser, por ejemplo, La Habana, un puerto mayor, también Callao, y también Arica y Buenos Aires, ¿no? Eso tampoco se sabe, pero va acompañado también de un fortalecimiento militar, quiero decir, de todo un cuento estratégico. Ahora, haría otro corte porque la época más de gloria en términos modernos del puerto de Arica tiene relación con el periodo de la Junta del Alto de Arica, donde hay una estrategia, ¿no es cierto?, de descentralización que crea la Junta del Alto de Arica y de superación del enclave militar, del encierro de Arica a la integración, ¿ya? Y también una conexión al desarrollo nacional. Es decir, había una estrategia que nace en este caso el 58 hasta el 73,
y se impulsa esto. Y después del 73 vamos a tener la preeminencia de un modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal se caracteriza entonces ahora en el inverso, que no necesita, no necesita la planificación, porque lo que no hay planificación del Estado. Entonces, que solamente es el mercado el que incide en la planificación que se va a realizar. Y en ese contexto entra también el puerto de Arica. Entra en el proceso de licitación de los servicios portuarios, ¿no? Esto parte también del eje de privatización de las vías de comunicación del país, ¿no es cierto? De las vías de comunicación como las supercarreteras, ya, las carreteras de Santiago, donde sufren también la privatización. Es el mercado que las regula, ¿no? Y el Estado entonces no interviene, excepto para regular las distintas licitaciones que realiza. Acá hago un paréntesis porque en general la gente de Chile cree que esto de las privatizaciones de las carreteras, por ejemplo, y también de la privatización de los puertos, es una regla del capitalismo. No, en Estados Unidos, ¿ya?, que es el centro imperial del capitalismo, por ejemplo, no se concibe de que las carreteras que unen el país sean privadas. Todas las carreteras son estatales en Estados Unidos y los fondos van hacia los distintos estados. Lo mismo pasa con el agua. Digo esto para decir de que los modelos no son, dentro del capitalismo, no son modelos únicos. Y acá entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el corte que yo hago entre el año 58 hasta el 73, había una estrategia de inserción coherente, en donde el puerto era un actor clave, era un actor clave para romper con la lógica del enclave militar y vincularnos estratégicamente al corazón de América, porque eso era lo que venía, eso era lo moderno y lo que beneficiaba al país y también a Bolivia y a Perú. Pero esto traspasaba a Bolivia y Perú, porque llegaba también a Brasil y al noroeste de Argentina. Entonces, el modelo neoliberal en ese sentido no ha estado necesariamente asociado a fortalecer la integración, más bien por el contrario, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, subiendo los gobiernos, subiendo los primeros meses, ¿ya?, del primer gobierno, nosotros trabajábamos acá en Arica, yo era encargado regional de asuntos internacionales, y trabajamos siempre por la integración, por cierto, de Perú, de Bolivia, pero también de Brasil y de Argentina, ¿no? Pero el presidente Piñera lo que hace cuando sube en el primer gobierno es ponerle fin al Comité de Frontera Chile-Bolivia. Lo anula. Lo logramos en el año 2016-17 recuperar y activamos el Comité de Frontera Chile-Bolivia y a la vez se le puso Comité de Frontera e Integración Chile-Bolivia. No es que hubiera un gobierno neoliberal ya para que automáticamente se diera la integración. Acá no hay integración. Acá hay más bien una concepción de que Arica debe estar encajonado, ya encajonado y no vinculado a la integración con el Centro de América. El segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera va a ocurrir lo mismo, porque nosotros alcanzamos a hacer, digo, nosotros en el gobierno de la expresidenta Bachelet, a nivel del desarrollo regional, cuando era intendenta Gladys Acuña Rosales, logramos hacer el encuentro de continuación del Centro de Integración Chile-Bolivia, de Frontera e Integración Chile-Bolivia, y activamos 20 comisiones para el trabajo conjunto, no solamente aquellas relacionadas
con la frontera, sino que también con el comercio, el turismo, la cultura, etcétera. Pero bueno, este esfuerzo que se hizo el 2017 y que se coronó con la participación de los delegados bolivianos en Arica, fue histórica esa reunión. Cuando sube Sebastián Piñera II, el segundo mes de su gobierno vuelve a desactivar y a prohibir el funcionamiento del Comité de Frontera e Integración Chile-Bolivia. Ahí yo le estoy demostrando de que el neoliberalismo sirve, digamos, profesa la libertad solo para los negocios, ¿no? Pero en términos de la integración en esta parte del mundo se ha cerrado. Chile se ha caracterizado desde los años 90 por una política de tratados, de multitratados internacionales, ¿no es cierto? Sudeste Asiático, Unión Europea, qué sé yo, todo lo que conocemos. Y en el caso de Arica, siendo una región que puede ser un ariete para el corazón de América, es el inverso. No hemos estado en la política de los tratados multinacionales de libre comercio, sino que hemos sido literalmente maltratados. Entonces, esa es mi respuesta para la primera pregunta, ¿no? Yo creo que no es afín el desarrollo del modelo liberal y la vinculación del puerto de Arica con la integración. De hecho, si uno ve los documentos oficiales de EPA, ellos cuando hablan de la vinculación del puerto, hablan básicamente de Perú y Bolivia. Mire, nunca ha participado EPA en ninguna reunión del Comité de Integración del Noroeste Argentino y Norte Grande de Chile, que en el caso de la región de Arica y Parinacota, nos unimos a eso, fuimos parte a partir del año 2014. E hicimos en 2017 una reunión amplia de todo el noroeste argentino y norte grande de Chile aquí en la región. Y había una concepción estratégica de la macroregión de la zona norte de trabajar unidos, con una presentación común y con un eslogan común. Nosotros teníamos un eslogan Arica y Parinacota, puente al corazón de América y al Asia Pacífico. Y la macro zona norte, nos pusimos de acuerdo de nominarle formalmente puerta del centro-este de América del Sur y el Asia Pacífico. Y llegamos a sacar presentaciones comunes de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta e incluso de Coquimbo. Porque cuando fuimos a reuniones de integración, las presentábamos uno de nosotros, ya fuera de Arica o de ¿cómo se llama? O de Antofagasta, presentaba estas presentaciones de difusión de las regiones donde ponía los puertos como ejes principales del desarrollo, y ahí estaba el puerto de Arica. Pero eso no estaba en los intereses de TPA, que es la privada que maneja el puerto de Arica. Quizás porque sus inversiones están sostenidas, digamos, hacia básicamente Bolivia y Perú. Pero el futuro viene por la integración, viene por Puerto Murtiño y puertos del norte de Chile, viene por la conexión que podría haber entre Cuyabá, Santa Cruz y Arica, que estamos en el mismo paralelo. Ese es el futuro. Entonces, estratégicamente, no hay vinculación del puerto de Arica con esta lógica de integración. Y yo doy ese dato real. No están los catálogos Brasil, no están los catálogos Argentina, no están los catálogos Paraguay. ¿Y qué es eso? Yo, con mucho respeto quiero decirlo, pero con mucha severidad también, es una visión estratégica miope, porque no hay que contentarse con una estrategia que llega solo a Bolivia y a Perú. El futuro pasa por la conexión con el centro oeste de América del Sur y hacer puente
para el desarrollo con Asia-Pacífico. Imagínese usted, Sol, qué es lo que significa. Actualmente el puerto de Arica, el trimestre lo ha presentado con éxito, porque la verdad es que es un hecho seguro, siempre va a ir creciendo, ¿no es cierto?, la carga boliviana, ¿ya? Y también la minería de otras regiones, de Antofagasta, porque allá el puerto ha puesto normas medioambientales que son más severas que el puerto de Arica. El puerto de Arica tiene varias multas por romper las normas medioambientales y todavía sigue contaminando la ciudad de Arica con creces, digamos. Y bueno, eso todavía nos hace responsables. Pero quiero decirlo yo, lo que iba a expresarle es de que el, el, el sentido estratégico pasa por el centro-oeste de América del Sur. Solamente un ejemplo. Si pudiéramos ser uno de los puertos de salida de toda la macrozona, Antofagasta, Iquique, Arica, incluso Hilo, toda la soya de solo Mato Grosso del Sur no daría abasto entre los puertos chilenos de todas maneras. Ni un puerto chileno en sí, ni Antofagasta, ni Iquique, ni Arica, daría cuenta de el transporte de carga de Mato Grosso del Sur. Y ahora si le agregamos Mato Grosso, que es otro estado que también tiene no solamente soya, sino que ganadería y otros productos, entonces esto no daría abasto. Por tanto, lo que requiere es pensar en cómo nuestros puertos avanzan ahora hacia una lógica de los megapuertos. Y en esa lógica no está la iniciativa privada de TPA de Arica, ni tampoco de EPA, que es la administradora del Estado de la gestión privada. Perfecto. Y en esa, ¿cuál es la lectura que le das al modelo de desarrollo implementado a nivel central en la región de Arica y Parinacota? ¿Ha impactado en la integración a nivel transfronterizo, Hernán? No, porque la verdad es que, como digo yo, no hay ni un impacto porque no hay una intención política, ¿ya?, de ese modelo, ¿ya? Y particularmente de los dos gobiernos de derecha que han habido, ¿no? Los dos gobiernos de Sebastián Piñera, no les interesa para nada la integración, ¿ya? No aparece para nada en sus iniciativas. Y de hecho, si uno analiza la participación de la región de Arica y Parinacota en los encuentros ocurridos en el Comité de Integración Noroeste Argentino, que son uno anuales, esos son 4 años, no hay participación de la región de Arica y Parinacota. Pero no solamente eso, en el discurso del gobierno regional no está presente esta idea, ¿ah? Está presente en silencio una lógica de encierro. Es más, Sol, mire, frente a la pandemia o frente al tema de la migración, ya un tema, los dos, digamos, como muy potentes. Bastantes coyunturales por lo demás. Exacto. ¿No? Yo le digo, por ejemplo, la región, por el hecho de estar situada geográficamente en esta situación de privilegio, pero también queda expuesta a que mensualmente en la región, por ejemplo, ingresen 15.000 camioneros bolivianos para trasladar la carga al puerto de Arica. Y es fantástico esto. Y también una suma similar de transportistas peruanos. Entonces tenemos que ingresan 60.000, 30.000 extranjeros, ¿ya?, al mes. Entonces la plaga o no entra solamente el delta, entra el bicho andino. ¿Y qué medidas se han tomado hoy? Bueno, hay que tomar medidas de integración para no enfrentar la pandemia.
hay que tener acciones solidarias para vacunar, por ejemplo, a la gente que está en Bolivia, en Charaña, y para vacunar a todos los conductores que pasen. Ellos, la primera vacuna al primer mes y la segunda vacuna al segundo mes de entrada, y que sea obligatorio. Y eso se puede lograr con las autoridades bolivianas, pero para eso tenemos que estar en el Comité de Integración Fronterizo Chile-Bolivia, ¿no? Tener diálogo. A ustedes no les interesa el diálogo. ¿Ah? Entonces, eso no lo da cuenta salud. ¿Cómo salvar entonces este tema de la pandemia? Mire, igual como salvamos nosotros, pues enfrentamos, muy sabiamente había un director del SAC de apellido Concha, Oscar Concha, amigo mío, dijo, bueno, nosotros ha empezado la plaga de la mosca de la fruta, se ha detectado en el año 2000, entonces hemos tomado el acuerdo con Perú y con Bolivia de llevarles los nidos de mosca infértil, una mosca que se cruzaba con el mosco, digamos, y no se reproducía, ¿no? Y que eso, había harta producción de esos nidos de mosca en Arica, y se instalaron, bueno, en Colchane y también en algunos sectores de Cochabamba, en Bolivia, y se instalaron en Perú, en Tacna, no solamente ahí, sino que también en Moquegua, ya en distintos puntos. Y bueno, a los 6 meses se había acabado la plaga de la mosca azul. ¿Ah? Entonces, lo mismo tenemos que hacer. El civil, con integración se resuelven los temas, con solidaridad internacional. Deberíamos tener avanzadas que vacunen a todos los camioneros en primer lugar, y segundo, de que apoyen en la vacunación en Tacna y apoyen la vacunación en Charaña y, por qué no decirlo, también en ciudades cercanas como Cochabamba. Y respecto de los migrantes, sabemos de que uno de los temas centrales entre la población migrante son las bandas de tráfico de personas y trata de personas y tráfico ilícito de personas, digamos. Yo le cuento la experiencia nuestra en 4 años de trabajo integrada con Perú y Bolivia, ya integrada con Perú y Bolivia a nivel de las fiscalías, a nivel de la aduana, de la PDI, de carabineros, de las policías. eh, Se lograron detectar en esa época 4 mafias de trata de blancas y de personas, ¿no? Y se desarticularon, porque detrás de esas mafias, donde se capturaron bandas de 20, 30, 40 personas, detrás de esas bandas habían cientos o miles de personas que eran traficados para el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, bueno, eso fue una realidad. ¿Cómo evitarlo? Bueno, si no hay contacto con Bolivia, si no hay relaciones con Bolivia, porque esas son comisiones del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, Comité de Frontera e Integración Chile-Bolivia. Entonces usted no actúa positivamente, sino que actúa de la manera desbordada y sin política, como ocurre con los migrantes en el norte. Y en ese sentido, bueno, ¿crees que la particular condición transfronteriza de Arica favorece o dificulta el desarrollo del puerto de Arica en la proyección a nivel sudamericano, en proyectos, por ejemplo, como el de los corredores bioceánicos y la proyección a mercados asiáticos? El puerto de Arica, independientemente que no esté configurado como está en la actualidad, independientemente de que pueda ser una inversión estatal, el nuevo puerto de Arica, porque en la actual concesión dura por 30 años, pero esos 30 años, de los 30 años que tiene TPA, creo que ya lleva 20, pasa volando el tiempo, ¿no? Casi 20 años, ¿no? Y digo independiente porque podría ser también la fórmula actual, ¿ya? De una empresa estatal que administra y los parámetros del otorgamiento de los servicios que ejecuta una empresa privada. O podría no serlo, ¿no?
el puerto de Arica es esencial para eso, es esencial. Pero como hemos visto, el puerto de Arica y EPA, en sus catálogos, solamente la integración es con Bolivia y con Perú. Tienen una miopía de integración muy evidente, porque lógicamente debiera estar EPA y TPA también como empresa privada, conociendo la integración que se hace a través de los corredores bioceánicos. Por ejemplo, el corredor bioceánico Puerto Murtiño, puertos del norte de Chile, ha tenido un avance bastante notable este último año, ¿no? Bastante notable, con reuniones sistemáticas entre varios gobiernos regionales de Chile, encabezados por el de Antofagasta. Arica y Parinacota, bueno, yo he participado como ciudadano, pero no ha tenido participación oficial, ¿no? Está ausente de estos encuentros. Y ahí un escenario de gobierno, está participando el gobierno brasilero, ¿no es cierto? El gobierno de Paraguay, Argentina, y se está avanzando en conversaciones que son muy relevantes para el futuro de la integración. Y en eso, digo, no porque yo quiera hablar mal, a mí me gustaría hablar bien, de que fuera otra la política de EPA y TPA y que en sus catálogos estuviera esto, de que el puerto de Arica intenciona, ¿no es cierto?, acoger el transporte de todo el centro sur de América del Sur, del centro oeste de América del Sur. Pero no es así. Es importante, pero no están en esa línea. Ellos están en una política de aplicación del modelo neoliberal con la privatización de los puertos acotada al negocio que están haciendo. No hay visión estratégica. Y cuando digo no hay visión estratégica, quiero decir también a la vez que la pregunta suya es esencial. O sea, Arica y Parinacota apenas ya en 7 años más, ¿no? 7 años más, estamos en 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 años más, cumplimos 100 años de la soberanía de Chile sobre el territorio y de un tratado de paz perdurable, definitivo, con Perú. Y bueno, ¿y qué ha hablado el mundo político de esta situación? ¿Cómo nos preparamos para el centenario del ariqueñismo chileno? ¿Cómo nos preparamos desde el punto de vista estratégico? Y en ese sentido, el tema portuario es esencial. Debe formar parte de esa discusión y debe formar parte de una proyección. Yo personalmente, junto a un grupo de ariqueños que participamos, hay estudios, hay planos, hay propuestas. La propuesta que desarrollamos es de que para trabajar la integración es necesario la construcción de un megapuerto al norte de la ciudad de Arica, en donde confluya la vida portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, ¿no es cierto? Y también vial, ¿no? En donde en ese mega, mega, mega comunicación de transporte tengamos un puerto pensando en acoger todo esto que va a venir después de Cuyabá, Mato Grosso, yo daba el ejemplo de la soya, ¿no es cierto? Y que el puerto de Arica actual no sería capaz por disponibilidad de acoger toda esa demanda. Pero seríamos ciegos si no vemos que esa demanda está ahí, está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Y si no lo vamos a hacer nosotros, bueno, lo va a hacer Perú. Ellos tienen el proyecto Grau, ¿no es cierto? Que no han tenido los recursos centrales para avanzar. Pero la idea de ellos también es hacer un puerto. Y en algún momento estaba el tema del tren bioceánico que gestaba el expresidente Morales. Y bueno, y nosotros frente a eso, ¿qué tenemos? Que no lo hemos tampoco sacado con fuerza. Tenemos la conexión del tren Arica-La Paz. El tren Arica-La Paz, que no hay que hacer ningún túnel, porque todos los túneles están hechos, no hay que trazar tampoco la vía. Lo que hay que hacer es poner un tren moderno de carga y de pasajeros, ¿no? Y empezar a funcionar desde Arica, La Paz, pero también Santa Cruz y Cuyabá. Ese es el proyecto. Pero no está tampoco en Ferrocarriles de Chile, ni siquiera un gesto de hacer un foro sobre esto. ¿Ah? La historia del ferrocarril de La Paz y su porvenir. ¿Ah? Bueno, están pensando básicamente en un monorriel que haga turismo hasta Bisbiri. Digo monorriel porque tampoco hay una línea de ferrocarril, a propósito del ferrocarril, probada con 14 vagones con carga, que llegue después de Central. ¿verdad? No hay, no, después de eso, hasta ahí, hasta Central llegó uno, pero no siguieron hasta Bisbiri, ¿no? Pero digo, en su folletería, en sus intenciones, hay también una miopía estratégica. Y fíjense que es importante porque en una reunión que yo participé en Cuyabá, Mato Grosso, no Mato Grosso del Sur, Mato Grosso, que está paralelo Arica y Santa Cruz, en la misma línea. Tuve la oportunidad de conversar con la encargada de negocios de China en Brasil. Entonces, le empecé a preguntar de sus proyectos y ellos tenían en carpeta varios estudios de análisis de apoyo a conexiones bioceánicas. Y le pregunté del sector, de la región, y ellos me dijeron de que estaban pensando en ese tiempo todavía no se llamaba ferrocarril bioceánico. Y yo le expresé a la encargada de negocios si ella conocía la experiencia del ferrocarril Arica-La Paz. Y no lo conocía, porque claro, ¿quién se lo iba a presentar? Si no es Ferrocarriles de Chile, nadie se lo va a presentar. ¿Ah? Pero Ferrocarriles de Chile no está en esa lógica. ¿Ah? No ha estado en esa lógica. Y yo le conté la experiencia de una vía, le conté de que este ferrocarril trabajó en la Segunda Guerra Mundial día y noche sin parar, y que fue esencial para el avituallamiento de las tropas aliadas. ¿no? Y ella quedó maravillada, me preguntó si habían montañas, sí, cruza los Andes. Pero le digo yo, lo importante es de que la inversión que hay que hacer ahí, mire, es un 10% de la inversión que habría que hacer con un nuevo tramo, ¿ya? Que pase por donde quiera, digamos. ¿va? En este caso era pasar eh, por, claro, bordeando los Andes y bajar por el paso peruano-boliviano de la frontera, se me olvidó el nombre, pero bueno, y ella me dijo, increíble, me dijo, yo no sabía, sí, le digo, porque acá el ahorro es de que no hay que hacer los túneles, de que no hay que hacer dónde va a ir la vía, hay que hacer la vía y poner el tren. Y ustedes podrían hacerlo, interesante, notó, pero claro, no teníamos el funcionario de ferrocarriles al lado ¿ah? Para incentivar esto. Ni no teníamos a funcionarios del puerto de Arica para ponerse también en esta dimensión. Entonces,
Eso. Bueno, para finalizar, ¿cuál cree que es el rol del puerto de Arica en la articulación de una región transfronteriza respecto al sur de Perú y al de Bolivia, tomando en cuenta las limitaciones, imperativos y geopolíticos contenidos en los tratados de 1904 y de 1929 y la política exterior de Chile, Bolivia y Perú? Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de la integración transfronteriza, el puerto de Arica y tanto TPA, los privados que manejan el puerto, y EPA, el Estado que controla la administración, debieran tomar esto como algo central, ¿no? Pero yo creo que el tema de la integración no se debe dar solamente en relación a Perú y Bolivia, como lo he dicho, sino que ellos deben contemplar cómo, primero, empiezan a estudiar lo que está ocurriendo con Brasil, con Argentina y con Paraguay, ¿no? A través de otros corredores bioceánicos donde hemos avanzado en algún momento de la historia entre las regiones de la macrozona norte para tener una visión estratégica común. Yo creo que es central y esto no debe esperar mucho tampoco la reflexión, porque uno son lo que digan hoy día los catálogos, otro es de que los dirigentes políticos, no solamente las autoridades, sino que eh, una inteligencia colectiva de Arica y Parinacota sea capaz de levantar con fuerza, ¿no? Porque la verdad es de que de los actuales diputados y actuales senadores, ¿ya? Y actuales alcaldes, el tema de la integración fronteriza o la integración de Arica al centro oeste de América del Sur, con una visión hacia la proyección hacia el Asia-Pacífico, no está en la cabeza de sus líderes. Ellos están en el día a día, en temas distintos, en la pelea partidista, pero no mirando al futuro. Y yo creo que esta es una conversación de futuro que hay que hacer ahora. Ya estamos tarde, estamos a 8 años, nadie ha levantado el tema, seguramente después de que vean esto van a salir varios políticos levantándolo, apropiándose, pero bueno, da lo mismo, que lo levanten, ¿no? Pero nadie ha levantado todavía el tema del centenario de la soberanía de Arica, de la soberanía chilena de Arica, ¿no? Y estamos a 8 años. Entonces lo que usted pone es esencial, es parte del futuro de Arica y está demostrado además históricamente, porque en el tiempo de la Junta del Alto Arica, ahí se dieron tres coincidencias, una política una vinculación a la política nacional. En Chile se industrializaba y en Arica también había que hacerlo, había que crear universidades para calificación de mano de obra, ¿no es cierto? Las primeras universidades en Arica son construidas tardíamente. El año 61, la Universidad de Chile, y el año 62, 1962, la Universidad del Norte, ¿no? Muy tardíamente. Los primeros profesionales hechos en Arica ya salieron después de 5 años, 1966, ¿cierto? En el caso de la Chile. Pero bueno, había que industrializar, pero había que crear una industria. Entonces había que tener garantías para las armadoras y se creó un barrio industrial, ¿no? Se creó un barrio industrial que fue potentísimo y que logró de que Arica, una suerte de San Juan, fuera la región, era el departamento en ese tiempo de Arica, el departamento con mayor desarrollo en 4 sectores industriales. En la industria automotriz, habían varias armadoras acá. Al inicio estaba la Fiat, después estaba los Andes, pero estaba la Citroën, ¿no?
y estaba la Citroën, estaba la German, estaba la General Motors, varias armadurías. Después estaba la industria electrónica, también muy importante, Sony, Cantoya. Se me encendió el volumen de esto. Ahí espero que se apague esto. Vamos a dejar ahí. Entonces, a nivel industrial, decía la industria automotriz, la industria electrónica, la industria pesquera, también en primer lugar, y la industria turística. Arica era la primera de Chile, ¿no? Y todo esto en el nivel industrial ya se refrendaba para el desarrollo de Arica, articulaba para el desarrollo de Arica con una proyección de exportación hacia Bolivia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, ya en ese entonces, ¿no? Y fue un éxito, ¿no? Entonces, y el otro tema, no sé, está el conexión al desarrollo nacional, negación de la lógica en clave militar por la integración, y el tercero era la descentralización, que fue crear el instrumento para hacer esto de manera descentralizada. La Junta de Adelanto tenía sus propios recursos, los impuestos quedaban en Arica para ser utilizados en los planes de gobierno, del gobierno regional, que era como un gobierno regional, ¿no? Y la Junta de Adelanto ordenaba todo el diseño de plan. Lo hizo todo. Un antiguo ariqueño decía, la Junta de Adelanto lo hizo todo, menos el Morro Arica. Pero yo quizás soy más crítico. Lo hizo todo. Ellos pensaron la ciudad a 50 años. A 50 años. Hicieron las rotondas, por las cuales actualmente todavía se usan, ¿no es cierto? Proyectaron los edificios, las construcciones, etcétera. Pero no tuvieron la misma visión para el puerto de Arica. ¿Y por qué? Primero, un detalle no menor. El puerto se construyó y se terminó de construir en 1966 por la Junta de Adelanto Arica, pero se construía con excavaciones que se hacían en el Morro de Arica. Y ahí se hizo un daño eco-medioambiental tremendo, tremendo, irreparable, porque hoy día el Morro tiene muchas debilidades en su terreno, particularmente en la cumbre, ¿no? Pero bueno, se excavó, deformaron el Morro, ¿no? Cuando pudieron haber contado con más recursos y haber sacado la tierra de otro lado, pero bueno, eso fue lo único que yo criticaría. Y segundo, que la ciudad no proyectó la ciudad puerto, ¿no? Aun cuando el puerto era esencial, sí, la obra central, una de las centrales fue el puerto de Arica, la Junta de Adelanto. Pero no contempló la vinculación de la ciudad con el mar, con el puerto. Ahí está, hay una barrera de construcciones que la gente en el centro no puede disfrutar de su puerto, ¿no? No es lo que ocurre en Valparaíso, en otras regiones, en San Antonio, que uno disfruta del puerto y del mar. Acá está cerrado. Y por otro lado, el colapso que tiene actualmente el puerto de Arica, ¿no? Eso ya desbordó todos los niveles, y también la contaminación que produce particularmente la carga y transporte de desechos mineros a la ciudad, porque no hay forma de evitar eso y contaminar el centro de la ciudad. Esos dos detalles, ¿no? Un problema. Perfecto, Herman, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Observatorio del Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP acá en Iquique. Gracias y por supuesto que continuamos en conversaciones para una próxima entrevista. Que estés muy bien. Muchas gracias, Sol, y que les vaya bien. Espero que haya sido de utilidad la conversación. Muchas gracias.
Gracias a ti.